Muy bien, bueno, pues ¿en qué nos quedamos, chicos? Finalmente como que ya estamos llegando a la definición de qué va a ser una función integrable, ¿no? Finalmente, para cada partición de un rectángulo, o sea, a ver, empezamos de nuevo con una función definida sobre un rectángulo en Rn, en los reales, y una condición que ya le pusimos a la función para hacer la construcción que hicimos, es que sea acotada, ¿verdad? Que sea acotada. Y bueno, esto fue con la intención de que, exacto, y vamos a ver eso, ¿verdad, Daniel? Entonces, y bueno, lo que pasa es que con esto veíamos que si tomamos una partición del rectángulo R, una partición del rectángulo R, en lugar de trabajar con todas las sumas de Riemann asociadas a esta partición, pues bastaba con construir solo un par de sumas, ¿verdad? Lo que llamamos la suma inferior de la función f asociada a la partición P, que recuerden que esto se define como sumas de la forma MI por la medida de RI, ¿sí? En donde los RIs, R1 hasta RK, representan los subrectángulos inducidos por la partición P, y MI es el ínfimo de los valores de la función, ¿verdad? El ínfimo de los valores de la función sobre el rectángulo o el subrectángulo RI, ¿verdad? ¿Sí? Y análogamente la suma superior. Entonces, donde esta se construía como la suma así, ¿verdad? Una MI mayúscula por la medida del RI, pero ahora MI mayúscula pues es el supremo del mismo conjunto, ¿verdad? El supremo de los valores de la función en este rectángulo, en el subrectángulo RI, ¿verdad? Y con este par de sumas es más que suficiente para trabajar, ¿verdad? Porque cualquier suma de Riemann asociada a la partición P está entre estas dos sumas, ¿verdad? Es decir, esto siempre pasa, que la suma inferior siempre es menor o igual que cualquier suma de Riemann, ¿verdad? Que yo pudiera construir, que son sumas de este estilo, ¿no? Y estas siempre son menores o iguales que la suma superior. Entonces, decíamos que pues es más o menos claro que si estas sumas se aproximan a un valor, pues entonces también las sumas de Riemann, ¿verdad? ¿Sí? Si existen particiones tales que esta suma inferior y esta suma superior se aproximan a un valor fijo, pues entonces también las sumas de Riemann. Entonces, por eso bastaba con trabajar con estas dos sumas, ¿verdad? Con eso es más que suficiente. Entonces, y algo que fue fundamental esta desigualdad ya me dice que para una misma partición P, la suma inferior de una misma partición P siempre es menor o igual que la suma superior, ¿verdad? Lo cual es bastante evidente, puesto que para una tomamos el ínfimo y para otra tomamos el supremo de los valores de la función, ¿verdad? Lo cual es bastante evidente. Lo que ya no era tan evidente y que fue muy útil es que si yo tomo cualquier par de particiones del rectángulo R, ¿verdad? Si yo tomo cualquier par de particiones arbitrarias, aunque no exista un refinamiento, una relación de refinamiento entre ellas, de todas maneras se sigue cumpliendo que la suma inferior de F correspondiente a P siempre es menor o igual que la suma superior de F correspondiente a Q, ¿verdad? No importa qué relación haya o si no hay ninguna relación entre P y Q. Y esto es fundamental, ¿verdad? Porque, digamos, si los pensamos como números reales, lo que nos decía es que si pensamos en la recta real, como que las sumas inferiores, ¿sí? Las sumas inferiores siempre se caen de un lado, ¿verdad? Y las sumas superiores caen de otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, toda suma inferior, que fuera un punto rojo, siempre es menor o igual que toda suma superior,
que fuera un punto azul. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan pegadas están, verdad? Es decir, el hecho de que las sumas inferiores y las sumas superiores tiendan a parecerse conforme P se hace más fina, pues quiere decir que estos conjuntos como que se acercan, ¿verdad? Pero bueno, esto, una primera consecuencia de este hecho es que toda suma superior, es decir, todo puntito azul, es cota superior de todas las sumas inferiores, ¿verdad? Es decir, que el conjunto de las sumas inferiores, que denotamos de esta forma, ¿verdad? Dijimos, pues vamos a llamarle simplemente S de F, así, con la rayita abajo, al conjunto de todas las sumas inferiores, ¿sí? Variando sobre todas las posibles particiones del rectángulo R, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que cualquier suma superior es una cota superior, ¿verdad?, de este conjunto, del conjunto de las sumas inferiores, ¿no? Y algo análogo nos dice si tomamos el conjunto de las sumas superiores, ¿verdad? Entonces nos dice que cualquier suma inferior es una cota inferior del conjunto de las sumas superiores. Y eso nos llevaba a saber, bueno, a poder concluir que este conjunto, que las sumas inferiores, sí tiene un supremo, si a lo mejor no existe la suma inferior más grande, pero sí existe el supremo de las sumas inferiores, y análogamente, ¿verdad? Es decir, bueno, nada más para concluir, a ver si cabe aquí, llamábamos ese rayita arriba de F, ahora al conjunto de todas las sumas superiores, ¿verdad? Variando sobre todas las particiones del rectángulo R. Entonces, este conjunto está acotado inferiormente y cualquier suma inferior es una cota inferior de este conjunto. Entonces, eso nos llevó a, pues, concluir rápidamente, ¿verdad?, que sí existe el supremo, ¿sí?, que existe el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de F, ¿verdad? Es decir, existe este supremo, y bueno, para ser un poco congruentes, pues a este supremo le llamamos la integral inferior de F sobre el rectángulo R, ¿verdad? ¿Sí? Y análogamente, por lo que decíamos, ¿verdad?, dado que este conjunto de las sumas superiores está acotado inferiormente, pues también existe su ínfimo, entonces podemos hablar del ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Y bueno, a este número le vamos a llamar la integral superior de F sobre R. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que uno esperaría o lo que nos hubiera gustado, pues es que estos números fueran el mismo, ¿verdad? Pero la pregunta es, como decía Daniel, ¿verdad?, si basta con que F sea una función acotada para que podamos concluir si este número es el mismo. Y bueno, la mala noticia es que no siempre, ¿verdad? Hay un ejemplo en donde estos números son diferentes. Y supongo que más o menos todo el mundo está ya pensando en Dirichlet, ¿verdad? Exacto. Como que Dirichlet sale a la mente, ¿no? Entonces vamos a poner una variante de la función de Dirichlet. Vamos a definir esta función, la vamos a definir sobre este rectángulo, que en realidad es el cuadrado unitario en R2, ¿verdad? El 0,1 cruza el 0,1, que es de R2 en R, ¿sí? Y bueno, la definimos de manera, pues, más o menos sencilla. La definimos como ¿quién? Pues la voy a definir como 1, como la que puse en el libro, ¿verdad? X o Y son números racionales, ¿sí? Y 0, ¿sí?, si X y Y, ¿sí?, si X y Y, si X y Y no son racionales, es decir, si son irracionales. ¿Estamos de acuerdo? Esta, pues, es una función claramente acotada, ¿verdad? Los valores de la función solo son 0 y 1 sobre este rectángulo R, ¿sí? ¿Y qué podemos decir? ¿Por qué no resulta que la integral inferior y la integral superior son iguales? ¿Cuál es el hecho fundamental? ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, pues si damos cualquier partición P, no importa qué partición demos, donde este va a ser nuestro rectángulo R, ¿verdad?
¿sí? Pues, ¿qué podemos decir de la suma inferior de F correspondiente a P? ¿Sí? Exacto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cualquier subrectángulo de los inducidos, ¿sí? Si son R1 hasta RK, los subrectángulos inducidos por esta partición P, ¿verdad? En cualquiera de estos subrectángulos podemos encontrar una pareja en donde X o Y es un número racional, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que bueno, aquí lo importante es que hay una pareja, en cualquiera de estos subrectángulos, hay una pareja de XY tales que X y Y son no racionales, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Eso está claro, ¿verdad? Sí, que siempre existe, es decir, que lo voy a poner así, ¿verdad? Lo voy a poner así para que quede claro, que MI, que se define como el ínfimo de los valores de la función, los f de x, y, ¿verdad? Tales que x, y está en RI, pues es claro de la densidad de estas parejas de los números irracionales, es que este número siempre es cero, ¿verdad? ¿No es cierto? Siempre es cero, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, esto lo que implica, de aquí podemos concluir que la suma inferior para cualquier partición P vale cero, ¿no es cierto? De hecho, aquí se vuelve muy sencillo que el conjunto de todas las sumas inferiores es el conjunto formado solo por el cero, ¿verdad? ¿No es cierto? Y de aquí se concluye, entonces, pues, ¿quién es el supremo de este conjunto? Pues el supremo de este conjunto, es decir, ya podemos concluir que la integral inferior de esta función f sobre el rectángulo R, pues, ¿verdad? Sí, está bien. Todo el mundo está de acuerdo en esas cosas, sin ningún problema, ¿verdad? Sí, estos ínfimos siempre son cero. Y algo análogo, ¿verdad? Algo análogo sucede pues con el MI mayúscula, ¿verdad? El MI mayúscula, que es el supremo de los valores de la función, ¿sí? Variando XY en el rectángulo RI, ¿verdad? Pues es claro que siempre hay una pareja, ¿no? Siempre hay una pareja XY donde ambas, en cualquier RI, siempre hay una pareja tal que X o Y son números racionales, ¿verdad? De tal manera que este número siempre es 1, ¿no? ¿Verdad? De tal manera que entonces cualquier suma superior, ¿sí? Para cualquier partición P, pues es igual entonces a la suma de los MI mayúsculos por la medida de los RIs, ¿verdad? Desde I igual con 1 hasta acá, pero este número siempre vale 1, entonces esto termina siendo nada más la suma de las medidas de los RIs, ¿verdad? Desde I igual con 1 hasta acá, y la suma de las medidas, en este caso, pues ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale si yo tomo todos los subrectángulos inducidos? Pues me da la medida del rectángulo total, ¿verdad? Que en este caso es 1. ¿Estamos? Y entonces, cualquier suma superior, perdón, vale 1. Esto lo que concluimos es que entonces el conjunto de las sumas superiores de esta función f es un conjunto muy sencillito, ¿verdad? Es el conjunto solo formado por el 1, de tal manera que su ínfimo es 1, es decir, la integral superior de la función f sobre este rectángulo R, pues es 1. Y ahí está, ¿verdad? No son iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Le puede regresar un segundito a la hoja anterior? A ver, tomando notas, ¿verdad? Es que ahora sí ya hasta a gusto se pueden tomar notas, profesor. ¡Qué barbaridad! Pues antes no necesitaban tomar notas, bastaba con que se las mandaran. Pero entonces no las leía. No las leían, Julia. No es fácil entender No todo, daba tiempo a procesar la información. no es fácil digerir. Sí, estaba Sí, ya muy entendí, difícil. chicos. Ya entendí, nomás Sí, los la estoy verdad, sí. molestando.
días. Nada más los estoy molestando. Bueno, chicos, profe, ya de hecho, puedo fíjense avanzar. que Gracias. aquí la integral inferior siempre fue menor que la integral superior, ¿verdad? Sí. Entonces, exacto, el libro, esto lo único que dice es que el libro parece que está muy mal escrito, parece ser que no se entiende. ¿No? Entonces, y sí, eso siempre es cierto, ¿verdad, chicos? Que la integral, podemos poner así como una pequeña proposición, que yo creo que todo mundo lo puede probar sin mayor problema, es que la integral inferior de f sobre un rectángulo R siempre es menor o igual que la integral superior de f sobre el rectángulo R. ¿No es cierto? Esto está muy sencillo, ¿no, chicos? ¿Por qué es tan sencillo de probar? A ver, dígame, alguien que me diga más o menos rápidamente una prueba de esto. ¿Por qué es tan sencillo? Eso es, ¿verdad? De hecho, hay dos caminos, ¿verdad? Ya sea porque digan, las sumas superiores, cualquier suma superior es cota superior del conjunto de las sumas inferiores. Por lo tanto, el supremo de las sumas inferiores, esto, ¿verdad? A ver, la voy a escribir, ¿no? Parece trabalenguas, pero la voy a escribir. Entonces, es muy rápido, ¿no? Entonces, podemos decir, como esto pasa, ¿verdad? Como esto pasa para cualquier par de particiones, para que lo vean como trabalenguas, ¿no? Para cualquier par de particiones en el rectángulo R, esto quiere decir entonces que, por ejemplo, toda suma superior, cualquier suma superior, es cota superior, ¿verdad? Es cota superior de el conjunto de todas las sumas inferiores, ¿verdad? ¿No es cierto? Y de aquí, por lo tanto, podemos concluir, si es una cota superior, podemos concluir que el supremo de este conjunto, que por cierto pues es lo que llamamos la integral inferior de f sobre r, es menor o igual, ¿verdad? Porque recuerden que el supremo es la más pequeña de las cotas superiores, siempre es menor o igual que cualquier suma superior, ¿verdad? Y esto vale para cualquier q, ¿no? Esto vale para toda q en las particiones de R, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero entonces, ¿esto qué dice? ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión, por lo tanto, es que la integral inferior, ¿sí?, de f sobre R, es cota inferior, ¿verdad? Es cota inferior de el conjunto de las sumas superiores, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y por lo tanto, pues si es una cota inferior, pues es menor o igual, por lo tanto, la integral inferior sobre R de f es menor o igual que el ínfimo de este conjunto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero este conjunto fue lo que este número es lo que llamamos la integral superior de f sobre R. Y ahí está, ¿verdad? Se puede argumentar de otra forma, ¿verdad? Empezando de otra forma, a ver si ustedes ahí luego la encuentran. Pero bueno, esta es una manera, ¿no?, de probar que la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior, ¿verdad? Y bueno, ya como decían ayer, pues ya con esto estamos listos entonces para dar la definición, ¿no? La definición estelar de este capítulo, ¿no? Que es cuando una función es integrable, ¿no? A ver, ¿a dónde regresamos? Ahí está, ahí está. ¿Está bien, Yazar? Ok. Bueno, entonces, pues ya con esto estamos preparados, ¿no? Para dar la definición, la definición. Entonces,
La definición con la que vamos a trabajar pues es muy simple, ¿no? Vamos a tomar una función f definida de un rectángulo de Rn en R, ¿sí? Acotada, ¿verdad? ¿Sí? Decimos que f es integrable sobre R, ¿sí? Sobre el rectángulo R, sí que, bueno, pues si pasa que la integral inferior de f sobre R es igual, ¿verdad?, a la integral superior de f sobre R. Estamos, en este caso, ¿sí? En este caso, decimos que la integral de f, que simplemente la voy a denotar, que la denotamos simplemente como la integral de f sobre R, ¿verdad? Sí, la integral de f sobre R es, pues, cualquiera de estos dos valores, ¿verdad? Así que la integral de f sobre R es, pues, o la integral inferior o la integral superior, ¿verdad? No importa porque pues van a ser iguales. ¿De acuerdo? Recuerden siempre esto, ¿verdad? Cuando una función es integrable, pues la integral siempre se puede pensar como el supremo de las sumas inferiores o como el ínfimo de las sumas superiores, ¿verdad? ¿Estamos? Esa es la definición. Y bueno, pues una primera conclusión, bueno, es que no todas las funciones acotadas son integrables, ¿verdad? ¿Sí? Pues resulta que esta función que definimos aquí, ¿verdad? Esta función, pues es el ejemplo clásico de una función acotada que no va a resultar integrable, ¿de acuerdo? Pero, bueno, digo, a lo mejor es un poco decepcionante que no todas las funciones acotadas sean integrables, pero podemos, vamos a probar que hay un conjunto muy grande de funciones que sí son integrables, ¿verdad? ¿Sí? Y justo esa es parte de lo que vamos a hacer, ¿no? Tratar de demostrar o de ver qué funciones sí resultan ser integrables, ¿verdad? Pero para eso, para probar qué funciones sí son integrables, vamos primero a probar una equivalencia a esta definición, ¿verdad? Vamos a probar una condición equivalente de tal manera que no sea tan difícil o tan laborioso probar que una función sea integrable, ¿verdad? Porque si ahorita quisiéramos probar que una función es integrable, pues habría que ver, pues es que estos dos números son iguales, ¿verdad? Habría que calcular quién es el conjunto de las sumas inferiores, tomar su supremo, y luego calcular todas las sumas superiores, tomar su ínfimo y ver que son iguales. ¿No es cierto? Entonces, bueno, eso no se ve muy práctico, ¿verdad? Desde el punto de la definición está muy bien, pero no es muy práctico para probar o para demostrar que alguna función es integrable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar una condición equivalente que sea un poquito más sencilla de utilizar, ¿verdad?, para probar que una función es integrable. Y seguramente ya todos recuerdan quién es este resultado, ¿no? Hasta más o menos tiene un nombre, ¿no? Todo el mundo más o menos recuerda. Y que lo podemos, sí, ¿verdad? Algo como una condición de Cauchy, ¿verdad? Sí, algo como una especie de condición de Cauchy. Entonces, y bueno, a lo mejor vale la pena recordar, a ver, geométricamente, como cuando una función es integrable, entonces, geométricamente lo que estamos diciendo es, pues esto, ¿verdad? Que las sumas inferiores, si son los rojos, ¿verdad? Si es lo rojo, el supremo de todas ellas también coincide con ser el ínfimo de todas las sumas superiores, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Fíjense, este número en común,
este es el punto en común, ¿verdad? Sí. Este punto en común, ¿sí? Ese es el que va a ser la integral, ¿verdad? Este número es lo que vamos a llamar la integral de f sobre r, ¿sí? Entonces, que sean iguales, ¿qué quiere decir? Bueno, déjenme ponerlo en otra hoja. Si por aquí un número, este número, que es el que vamos a llamar la integral de f sobre r, es el supremo de las sumas inferiores, ¿sí? Y es el ínfimo de las sumas superiores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de las propiedades de ínfimo y supremo, ¿qué sé yo? Bueno, si me echo tantito para adelante, es decir, si yo tomo este número y le sumo una épsilon, por pequeña que ésta sea, por pequeña que sea esta épsilon, ¿qué puedo decir de este número? O sea, este número ya es estrictamente mayor. Si yo tomo una épsilon positiva, este ya es estrictamente mayor que la integral de f sobre r, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puedo asegurar? Es decir, si me echo tantito para adelante, que la definición de ínfimo, ¿qué me asegura, chicos? ¿Qué me asegura? ¿Qué puedo encontrar? Dado que este número es el ínfimo de las sumas superiores, pues debe de existir aquí en medio, ¿verdad? Entre estos dos números debe de existir una suma superior más pequeña, ¿verdad? Es decir, le voy a llamar que existe una partición P1 del rectángulo R, tal que ¿qué? Tal que la integral de f sobre r es menor o igual, ¿verdad?, que la integral superior de f con respecto a esta P1, y esta ya es menor que la integral de f sobre r más épsilon, ¿verdad? O cualquier otra cantidad, ¿no? Siempre, mientras sea una cantidad positiva, ¿verdad? Y algo análogo puedo hacer si en lugar de echarme para adelante, me echo para atrás, ¿verdad? ¿Sí? También, si me fijo en el número, que es la integral de f sobre r, y le quito épsilon o alguna cosa más pequeña, ya me va a dar un número estrictamente menor que f sobre r, que la integral de f sobre r, ¿verdad? Y entonces, dado que este número, recuerden que también se puede ver como el supremo de las sumas inferiores, ¿verdad? Aquí, ¿qué fue lo que apliqué? Lo que apliqué es que este número se podía ver como el ínfimo de las sumas superiores, ¿verdad? Bueno, como también lo puedo ver como el supremo de las sumas inferiores, y este número es un número más chico que el supremo, ¿qué es lo que puedo asegurar? Bueno, que en medio de estos dos números, es decir, que existe una partición, no necesariamente la misma que existe acá, ¿verdad? No necesariamente, ahorita no sé que sean las mismas, ¿no? No sé que sean las mismas. Puedo asegurar que existe una partición P sub 2, ¿verdad? Tal que ¿qué? Bueno, pues tal que la integral de f sobre r menos esta épsilon es menor que la suma inferior de f para esta partición P sub 2, y bueno, esta siempre es menor o igual que la integral de f sobre r, es decir, que el supremo de todas ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo asegurar? Bueno, ¿qué puedo asegurar de la diferencia entre esta partición y esta partición? Bueno, pues reuniendo todas las desigualdades, ¿verdad? Dado que se vale que este es menor o igual que esto y esto es menor o igual que la suma superior de f con respecto de P1, y esto es estrictamente menor que la integral de f sobre r menos épsilon, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué puedo asegurar? Bueno, la diferencia entre este número y este número, entre esta suma superior y esta suma inferior, ya podría asegurar, ¿verdad?, que la diferencia entre la suma superior para P1 menos la suma inferior para P sub 2, que esta siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque cualquier suma superior es mayor o igual que cualquier suma inferior, pero esta sería estrictamente menor que 2 épsilon, ¿verdad? 2 por épsilon, ¿no? En este caso sería 2 por épsilon, ¿no, Diego? ¿Verdad? Ahorita vemos entonces cómo le corregimos para que nos salga una cosa elegante.
Pero bueno, podemos corregir, para que este sea epsilon, ¿cómo lo corregimos? ¿Cómo corregimos esto? Pues en lugar de poner epsilon, pues ponemos epsilon medios aquí y epsilon medios acá, ¿verdad? Y ya con eso lo corregimos, ¿verdad? Porque aquí sería epsilon medios, aquí sería epsilon medios, y ya con esto la diferencia nos queda epsilon, ¿verdad? Si hacemos eso. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo ser elegantes. Y otra cosa que sí también podemos corregir es que podemos decir que esto sucede para una única partición, chicos. Podríamos encontrar no dos particiones, sino una única partición que cumpliera esta condición, que la suma superior menos la suma inferior para la misma partición. Exacto, ¿verdad, Silgi? Para eso, tomando algo que refine a ambas, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Tomar una partición que refine tanto a P1 como a P2, y esa partición, pues es esa que es esa unión rara, ¿verdad? La unión suma, ¿no? Es decir, si además si ahora tomamos P igual a P1, unión más, ¿verdad? Esa no me sale, ¿verdad? Si tomamos esta, ¿qué sabemos? Bueno, pues sabemos que la suma inferior de F para la partición P1, como este es un refinamiento, siempre es menor o igual que la suma inferior de F para esta P, ¿verdad? Para la unión. Y esta siempre es menor o igual que la suma superior de F para la misma P, siempre pasa, ¿verdad? Y esta, dado que P es un refinamiento de P2, es menor o igual que la suma superior de F para P2, ¿verdad? De tal manera que para esta partición ya se satisface, ¿qué cosa? Pues ya se satisface que la suma superior menos su suma inferior, ¿verdad? ¿Sí? Es menor o igual que la diferencia entre la suma superior de F para P2 menos la suma inferior de F para P1, ¿verdad? Y esta pues ya era menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que acabamos de probar? Lo que acabamos de probar es que si F es integrable sobre R, ¿sí? ¿Cómo era? ¿No estaba bien así? ¿Por qué, Fernando? No, sí se cumple así cuando tomas un refinamiento, la suma inferior crece y las sumas, aquí, sí, ¿verdad? Sí está bien, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, les digo, ¿qué es lo que acabamos de probar? Lo que acabamos de probar es que si F es integrable, lo voy a escribir así, integrable sobre R, ¿verdad? Esta va a ser la manera corta de decir que la función es integrable. Entonces, podemos asegurar ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Qué es lo que probamos con este resultado? Lo que nos dice es que para cualquier cantidad positiva, ¿sí? Existe al menos una partición del rectángulo R, tal que la suma superior de F para esta partición P menos la suma inferior de F para esta partición P es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, sí, por ahí Dafne, ¿verdad? A ver, vamos a ver, ¿qué está haciendo Dafne? ¿Qué está haciendo Dafne? No, ya lo tiene pagado Dafne, ya se dio cuenta. Ok, entonces aquí está ya, ¿verdad? Esta es lo que llamaríamos una condición necesaria, ¿verdad? Sí, pero pues, ¿qué es lo bonito de esto? Que no solo es una condición necesaria, porque esto lo que nos dice es que si para cualquier epsilon hay una partición tal que la suma superior y la suma inferior difieren poquito, eso quiere decir, ¿verdad?,
que las sumas superiores y las sumas inferiores se parecen mucho entre ellas, ¿verdad? Y por lo tanto, el supremo de las inferiores como que debe ser igual al supremo de las superiores, y debiera de ser integrable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues bueno, y esto seguramente lo recuerdan de cálculo 2, ¿verdad? Esta es una condición equivalente, ¿verdad? Es decir, no solo es una condición necesaria, sino también es suficiente para la integrabilidad, ¿verdad? Si sucede esto, entonces resulta que la función también debe ser integrable. Entonces, podemos como probar déjenme, aquí quería abrir algo. Vamos a poner una proposición, ¿verdad? Vamos a poner la siguiente proposición que dijera lo siguiente. Sí, una proposición que dijera lo siguiente. F es integrable si y solo si, ¿verdad? Esta es una condición equivalente, ¿verdad? Si y solo si, ¿verdad? Si y solo si, pasa esta condición, que es como una condición de Cauchy, ¿verdad? Por eso se le conoce un poco como el criterio de Cauchy para la integrabilidad de funciones. Y bueno, pues, acabo de hacer la demostración de la ida, ¿verdad? Acabo de demostrar la ida, ¿no? Podría ser un cut and paste, ¿verdad? Podría ser un cut and paste aquí, y ya con eso tengo la demostración de la ida, ¿verdad? Esta ya está, ¿verdad? Que fue lo que acabo de hacer, ¿no es cierto? Y bueno, pues solamente faltaría ver cómo se demuestra el regreso, es decir, cómo demostramos que esta condición también es una condición suficiente. Y entonces, eso también es muy sencillo, ¿no, chicos? De hecho, hasta debería de dejárselos como problema, ¿no? Sí, demostrar que si sucede esto. Sí, claro que sí, es muy sencillo. A ver, ¿cómo es la prueba de regreso? Exacto, ¿verdad? Un sándwich o... Sí, de hecho, por demostrar, si ustedes quieren demostrar que f es integrable, lo que tienen que demostrar, ¿por demostrar qué cosa? Por demostrar que la integral inferior sobre r de la función f es igual a la integral superior de f sobre r, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar según la definición, ¿no es cierto? ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, pues una forma de demostrarlo, equivalentemente, es decir, recuerden que esta es la técnica siempre, voy a pasar a la página, sí, ¿verdad? Exacto, de que la diferencia es cero, ¿no, Silgi? Hay que demostrar que la diferencia es cero, es decir, hay que demostrar, por demostrar que la resta, ¿no? Que la integral superior de f sobre r menos la integral inferior sobre r de f es igual a cero. Ah, pero esto es equivalente, es decir que esta diferencia, que ya sabemos que es positiva, ¿verdad? Que la integral superior menos la integral inferior sea menor que epsilon para toda epsilon positiva, ¿no? Esa es una manera equivalente de demostrar que esta diferencia es cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Demostrar que, dado que es un número positivo, pues es equivalente a demostrar que su diferencia, ¿no? Esta diferencia es menor que epsilon para toda epsilon, ¿no es cierto? Ese es el truco de siempre, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí? Cuando no sabemos que la diferencia fuera positiva, pues tomábamos el valor absoluto, ¿verdad? Pero pues como aquí ya la diferencia sabemos que sí es positiva, pues basta con demostrar que esta diferencia sin valor absoluto es menor que epsilon para toda epsilon positiva, ¿no es cierto? Y esto, bueno, ¿por qué ya sale muy rápido, chicos? Esta demostración, esta condición ya sale, ¿sí? Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que habría que decir? Habría que decir sea epsilon positiva, ¿no? ¿Sí? Y decir, por hipótesis,
¿sí? Existe una partición del, del rectángulo R tal que ¿qué? Tal que la suma superior menos la suma inferior para esta misma partición P es menor que epsilon, ¿verdad? Pero como ya sabemos todo esto, ¿no? Ya sabemos que la suma inferior es menor o igual que la integral inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque la integral inferior es el supremo de todas ellas. Esta ya sabemos que es menor o igual que la integral superior, ¿no? Ya probamos esto. Y esta siempre es menor o igual que la integral de la suma superior de f para la partición P, ¿no? Esto ya lo sabemos, todas ellas ya lo sabemos. Entonces, como se valen estas desigualdades, ya sabemos que la diferencia entre la integral superior menos la integral inferior tiene que ser menor o igual que la suma superior menos la suma inferior. Que por cierto, esto es una desigualdad importante, ¿verdad? Esta desigualdad es muy importante porque siempre es válida. Incluso aquí pueden poner una partición P y acá pueden poner una partición Q, ¿verdad? Es decir, esta desigualdad que está aquí, esta desigualdad, nunca la olviden, esta desigualdad es muy importante, siempre es válida para cualquier partición P, e incluso pueden poner P y Q, ¿verdad? Cualesquiera dos. Bueno, pero en este caso lo tomamos para la misma porque esta diferencia pues, ya es menor que epsilon, ¿verdad? Y pues ya vimos que se cumple esta condición, ¿no? Ya vimos que se cumple esta condición y entonces pues ya, ya podemos concluir que son iguales y que su diferencia es cero y por lo tanto son iguales. ¿Estamos, chicos? Ya con esto concluimos, ¿verdad? Sí. Bueno, es que yo cuando doy clase las degrado todo a proposiciones. Bueno, pero es un teorema, realmente es un teorema importante. Sí. Es un teorema importante porque es la condición de Cauchy. Esta desigualdad vale para todos, ¿verdad? Pues se le puede poner como criterio de Cauchy para la integrabilidad de la función Silgi. Comúnmente se le llama así, criterio de Cauchy para la integrabilidad de una función, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esta desigualdad, miren, estas desigualdades son muy importantes, que si ustedes dan cualquier par de particiones, si ustedes toman cualquier par de particiones arbitrarias, ¿verdad? Es decir, no necesariamente una tiene que ser refinamiento de otra, ni nada del estilo. Cualquier par de particiones, se cumple esto, ¿verdad? Que la integral superior de f sobre r menos la integral inferior de f sobre r siempre es menor o igual que la suma superior de f con respecto de p menos la suma inferior de f con respecto de q, ¿verdad? Y es muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este número es el ínfimo de estas y este número es el supremo de estas, ¿verdad? Esto vale, siempre, ¿verdad? Esta es una desigualdad muy útil, ¿verdad? Que no hay que olvidar. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Bueno, y fíjense que este es el criterio realmente importante para que vamos a aplicar todo el tiempo para saber cuándo una función es integrable, ¿verdad? Realmente este es el que sí es útil, ¿verdad? Lo otro es la definición, y bueno, pues a lo mejor en algunos casos tendremos que recurrir a la definición para probar la integrabilidad de alguna función, pero realmente el criterio importante es esto, ¿verdad? Es este criterio como de Cauchy, ¿de acuerdo? Y ya con este criterio, así como para estrenarlo, vamos a, con este criterio, vamos a probar de un solo golpe, vamos a probar que hay muchísimas funciones que sí son integrables, ¿verdad? En particular, vamos a probar que cualquier función que sea continua sobre un rectángulo R
entonces necesariamente tiene que ser integrable sobre ese rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, de un solo golpe podemos probar que muchísimas funciones son integrables sobre diversos rectángulos, ¿de acuerdo? Y bueno, y justo la prueba se basa en este resultado, ¿sí? Sí, es un teoremón también, ¿verdad? Este es un teoremón, pero también está apoyado en un teorema muy importante de cálculo 3, que espero que más o menos todo el mundo recuerde, y que tiene que ver con qué podemos decir de las funciones continuas sobre los conjuntos cerrados y acotados. Si son continuas sobre un conjunto cerrado y acotado, como es el caso de los rectángulos, podemos decir que no solo es continua, sino algo más fuerte que continua. No sé si ustedes se acuerdan de ese resultado. Es lo que vamos a probar, que es integrable, que es uniformemente continua, ¿verdad, Gerardo? ¿Sí? Si es continua sobre un conjunto cerrado y acotado, también es uniformemente continua. Y la continuidad uniforme es como un poquito más fuerte, ¿verdad? Que tiene más ventajas, ¿no? Ser uniformemente continua que solo continua, ¿verdad? Entonces, vamos a apoyarnos para probar, sí lo voy a poner como un teorema, ¿verdad? Este sí es un teoremón que dice lo siguiente, ¿verdad? Vamos a poner un teorema que dice lo siguiente. Entonces, vamos a tomar f de un rectángulo de Rn en R, y el teorema, de hecho, también alcanza su máximo y mínimo, ¿verdad? Sí, es otro teorema importante de cálculo 3, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver, el teorema que dice es muy simple, ¿verdad? Dice que si f es continua, en R, ¿sí? Entonces, f es integrable sobre R, ¿verdad? Es integrable sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar. Sí es un teoremón, ¿verdad? Es un teorema muy importante porque, si se dan cuenta, de un solo golpe estamos diciendo que hay muchísimas funciones que son integrables, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Bueno, entonces, ¿cómo se hace la prueba? Bueno, ¿y qué criterio voy a usar? Pues vamos a estrenar el criterio de Cauchy, ¿verdad? Con el criterio de Cauchy que acabamos de probar, pues con ese criterio vamos a probar que las funciones continuas son integrables. Entonces, vamos a tomarlo. Vamos a dar, pues, una epsilon positiva, y recuerden, pues, lo que hay que demostrar es que existe una partición P, etcétera, 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 ¿no? Lo que dice la proposición anterior. ¿Estamos? Entonces, pero bueno, aquí vamos a usar ese teorema importantísimo de cálculo 3, ¿no? Entonces vamos a decir que como R es un conjunto cerrado, es cerrado y acotado, ¿verdad? ¿Sí? Es cerrado y acotado. Y F es continua, ¿sí? Es continua en R. Bueno, podemos asegurar que F es uniformemente continua en R. ¿Sí? ¿Y esto en qué se traduce? ¿Se acuerdan de la definición de continuidad uniforme? Básicamente la idea de continuidad uniforme es que dada una épsilon, precisamente, como que hay una delta que sirve para todos los puntos, ¿verdad? Hay una única delta, ¿no? Entonces, por tanto, ¿verdad? Puedo asegurar que existe una única delta tal que si yo tomo cualquier par de puntos en R que difieran, ¿verdad? Que difieran en menos que esta delta, ¿sí? Entonces puedo asegurar
que sus imágenes, ¿verdad? Que las imágenes f de x menos f de y difieren en menos que epsilon o en menos que una cantidad que voy a poner aquí para que la cosa salga elegante. Epsilon entre la medida de R, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esto sigue siendo una cantidad positiva, ¿verdad? Y también para esta cantidad positiva puedo asegurar la existencia de esta delta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Estamos bien? Todo bien, ¿verdad? Entonces ahora, ¿sí? Ahora, bueno, pues recuerden que lo que yo me ando buscando es una partición del rectángulo R, tal que la suma superior menos la suma inferior. Vas a ver ahorita, Joshua, que sí es bastante natural poner la medida de R. Vas a ver ahorita que sí. ¿Sí? A ver por qué, mira. De aquí se concluye, bueno, les digo, recuerden que lo que ando buscando es una partición del rectángulo R, ¿verdad? Tal que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon. Entonces, esto lo que me dice, fíjense, pues entonces tengo que tomar una partición del rectángulo R, tal que todos los subrectángulos, cualesquiera, si yo tomo 2 puntos en el subrectángulo, la distancia entre ellos sea menor que esta delta, ¿verdad? Para que entonces las imágenes sean menores que este número, ¿sí o no? Y ya puedo asegurar que, de hecho, el supremo, que en realidad va a ser un máximo, menos el ínfimo, que también va a ser un valor un valor de la función, ¿verdad? También se alcanza, como decía Silgi por ahí, ¿sí? Pueda yo asegurar que está en esto, ¿verdad? En menos que esto. Entonces, van a ver que sí es muy natural. Entonces, voy a decir CAP, una partición del rectángulo R, ¿sí? Tal que si R1 hasta RK son los subrectángulos inducidos por P, son los subrectángulos inducido por P, se tiene que, es decir, voy a pedir ¿qué cosa? Voy a pedir que la diagonal, si se acuerdan que definimos una cosa que se llamaba la diagonal, ¿verdad? Que la diagonal de los RIs sea estrictamente menor que delta. ¿No? Sí puedo conseguir una partición que haga eso. Puedo subdividir al rectángulo R de tal manera que los subrectángulos que induzca sean tales que su diagonal sea menor que delta. Sí, ¿verdad? De hecho, este es un problema, uno de los primeros problemas del capítulo, ¿verdad? Que dado cualquier rectángulo y dado cualquier cantidad positiva, decir por qué o construir una partición tal que la diagonal de los subrectángulos sea menor que delta, ¿verdad? De hecho, puede ser una partición homogénea o cosas del estilo. Sí, pero siempre existe, ¿verdad? Sí, por eso aquí ya la voy a dar como un hecho, ¿verdad? De que existe, pero pues es un problema, ¿de acuerdo? Pero, y lo que voy a demostrar que entonces cualquier partición que satisfaga esta condición, ¿sí? Si P es una partición, exacto, ¿verdad? Si yo tomo cualquier par de puntos en el subrectángulo RI, ¿verdad, Silgi? Si yo tomo cualquier par de puntos en el subrectángulo RI, la distancia entre ese par de puntos ya va a ser menor que delta, ¿verdad? Y por lo tanto, sus imágenes van a ser menores que este número, ¿no es cierto? Esa es la clave, ¿verdad? De lo que estoy haciendo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Como los RIs, vamos a probar que la suma superior de F para esta partición P menos la suma inferior de F para esta partición P es menor que epsilon, ¿verdad? Voy a probar, ¿sí? Lo ponemos así. Afirmamos
que la suma superior de f para esta partición P, para la que cualquiera que satisfaga esta condición, ¿verdad? ¿Sí? Menos la suma inferior para esta partición P es menor que epsilon, ¿verdad? Afirmamos eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a probarlo y decir esto. Como cada RI es también un conjunto cerrado y acotado, se tiene esto, ¿no? Un poco lo que decía Silgi hace rato, que el ínfimo de los valores de la función en realidad no es un ínfimo, sino es un mínimo, ¿verdad? Se alcanza el mínimo, ¿no es cierto? ¿Sí? El ínfimo en realidad es f de una xi, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner xi, ¿no? Para alguna xi en RI, ¿verdad? Y también el supremo de los valores de la función, ¿verdad? El supremo de los valores de la función para x en RI también es igual a la función evaluada en algún punto, ¿no? Un poco por lo que mencionaba Silgi, ¿no? Toda función continua en un conjunto cerrado y acotado alcanza su valor mínimo y su valor máximo, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Entonces, nótese que, como este par de puntos, xi y y están en el mismo subrectángulo RI, entonces la distancia entre ellos, esto fue una propiedad que también espero que recuerden, que la distancia entre cualesquiera dos puntos siempre es menor o igual que la diagonal, ¿verdad? Y si esta fue menor que delta, ¿no? De modo que el valor absoluto, bueno, de hecho la f de y es más grande que f de xy, ¿verdad? Es decir, f de y menos f de xy, esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? Sí. Bueno, y de hecho pues es su valor absoluto, ¿verdad? Es su valor absoluto. Ya puedo asegurar que esta diferencia es menor que ¿cuánto? Bueno, pues como la cantidad que tomé, ¿verdad? Epsilon entre la medida de R, ¿no es cierto? ¿Sí estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien hasta ahí o alguna duda? Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, por lo tanto, pues, ¿quién es la suma superior de f con respecto de p menos la suma inferior de f con respecto de p? Recuerda que esto se puede poner como una sola suma, la suma desde igual con 1 hasta k, ¿de quién? De mi mayúscula menos mi minúscula por la medida del RI, ¿verdad? ¿No es cierto? Que, bueno, pues en este caso sería la suma desde igual con 1 hasta acá de f de y menos f de xy, ¿verdad? Por la medida del RI. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Y esto, pues por la desigualdad que está acá arriba, pues sería estrictamente menor, ¿sí? ¿Que quién? Bueno, pues lo voy a poner así, ¿verdad? La suma desde igual con 1 hasta acá
epsilon entre la medida de R por las medidas de los RIs, ¿verdad? Pero ¿esto cuánto da, chicos? Esta suma, ¿cuánto da? Esto lo saco como una constante, ¿sí? A ver si me queda espacio aquí. Esto es epsilon entre la medida de R por la suma de las medidas de los RIs, ¿verdad? Y ya se vio, ¿verdad? ¿Por qué dividí entre la medida de R, no? Porque esta suma es la medida de R, entonces esto es epsilon, ¿verdad? Y ya terminé. ¿Sí? ¿Está bien? Ya está claro, ¿verdad? ¿Sí está bien? Entonces ya está, ¿verdad? Con eso demuestro que la función es integrable. ¿Estamos? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, pues ya con esto tenemos una buena cantidad de funciones que van a resultar ser integrables, ¿verdad? Faltó una I, ¿en dónde, Silgi? En las imágenes, acá arriba. Ahí faltó una I. Ahí faltaba una I, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues ya está, ¿verdad? Ya tenemos la función es integrable. Toda función continua es integrable, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es si lo recíproco es cierto. ¿Lo recíproco es cierto, chicos? En este caso la diagonal será igual. No sabemos, ¿verdad, Fernando? No sabemos si se valga que X y Y sean los vértices, ¿verdad? Solo sabemos que son puntos del rectángulo RI, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos. ¿Sí? Digo, no sé si esa era tu pregunta, Fernando, pero no, ¿verdad? O si sería XY menos Y. No, ¿verdad? No sabemos que los puntos X y Y sean los puntos, los vértices, ¿verdad? Del rectángulo. ¿Estamos? Entonces, bueno, pues como siempre, ¿verdad? Este es un teorema importantísimo. Ya tenemos una cantidad importante de funciones que son integrables, ¿verdad? Todas las funciones continuas sobre los rectángulos son integrables. Y ahora la pregunta es si son las mismas. Es decir, no, ¿verdad? Por supuesto que no. Es decir, también hay funciones que son integrables y que no necesariamente son continuas sobre el rectángulo R, ¿verdad? Son integrables sobre un rectángulo R y no necesariamente continuas, ¿verdad? Vamos a ver que eso es un conjunto diferente, ¿verdad? Algo así, ¿verdad, Silgi? Algo así, pues un poco como el contraejemplo que les di también en el texto, ¿no? ¿Sí? Que vamos entonces, eso es interesante, ¿verdad? Darles este contraejemplo, para ver, por muchas razones. Fíjense, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a definir una función en el intervalo, en el rectángulo 0,1, cruz 0,1, es otra vez el unitario de R2 en R. Muy sencillita, ¿verdad? Muy bien, Dafne. ¿Sí? Ya veo que te gusta mi dulce voz. Bueno, entonces, vamos a definirla de la siguiente manera. Vamos a definir f de xy, la voy a definir de manera muy sencillita. Va a ser 0 si la coordenada x, ¿verdad?, satisface esto. Es menor o igual que un medio. Y la vamos a definir como 1 si la coordenada x satisface esto. ¿Estamos? Esta es una función que, bueno, no sé si vean que es discontinua,
A ver si podemos más o menos poner su gráfica, a ver si me sale la gráfica, su gráfica, ¿cómo se ve? Supongamos que estamos aquí en este es el 1 y este es el 1, ¿verdad? Sí, y voy a pintar así como de rojo el dominio, ¿verdad? Más o menos así, ¿de acuerdo? Y aquí en el 1 medio, ¿no? En el 1 medio de las X, si estas son las X, pega un salto, ¿verdad? La gráfica, de aquí para acá, la gráfica la voy a pintar de azul. La gráfica está aquí, es parte de la gráfica, y luego la sube una unidad, ¿verdad? Se sube aquí como una especie de tal manera que en todos estos puntos de aquí, ¿verdad? En cualquier punto de la recta es discontinua, ¿sí? Los puntos de la forma, ¿cuáles puntos? En los puntos de la forma 1 medio, coma y, ¿verdad? Con y entre 0 y 1, ¿verdad? Sí, que son estos que están aquí. Ahí es discontinua, ¿verdad? Sí, es discontinua en esta línea, sí lo ven todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahora, díganme, ¿esta es una función integrable sobre este rectángulo? ¿Cómo demostrarían que sí es integrable? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo demostrarían? ¿Cómo me demostrarían que es una función integrable sobre el rectángulo 0,1 cruz 0,1? Exacto, ¿verdad? Pues vamos a seguir exactamente el mismo criterio de Cauchy, ¿no es cierto? Entonces, ok, yo empiezo la demostración. Vamos a decir, sea epsilon positiva. ¿Y ustedes con qué se siguen? A ver. A ver, denme una partición. Entonces, a ver, les ayudo, ¿no? Hay que demostrar que existe una partición del 0,1, ¿verdad? Del 0,1 cruz 0,1, tal que ¿qué? Tal que la suma superior menos la suma inferior sea menor que epsilon. A ver, ¿cuál partición proponen, chicos? Como que una partición muy sencilla, ¿verdad? A ver, ustedes díganme qué partición. Vamos a tomar una partición muy, muy sencilla. ¿Cuál partición tomarían? Vamos a ponerla a sus coordenadas. ¿Quiénes serían las particiones coordenadas? Son muy sencillitas. ¿A quiénes pondrían? ¿Un tercio, Silgi? Así de arbitrario. ¿No dependería de quién es epsilon? Sí, ¿verdad? Como que depende de quién es epsilon, ¿no, Silgi? ¿Verdad? Eso es, ¿no? Vamos a ver. Entonces, de hecho, puedo poner, bueno, tiene que tener al 0, y le ponemos 1 medio menos algo chiquito, ¿no? Algo chiquito. Vamos a poner que sea, ¿qué les gusta? Epsilon sobre 3. Suponiendo que epsilon es pequeño, ¿verdad? Para que esta cantidad sea positiva, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? ¿Sí? Y luego le pongo 1 medio más epsilon sobre 3. De tal manera que es un puntito aquí, los voy a poner de color aquí, es un puntito aquí y un puntito acá, ¿verdad? Es decir, va a ser una partición muy sencilla, ¿no? Va a ser una partición muy sencilla. Luego aquí le pondría coma 1, es una partición muy sencilla, cruz, y pues la otra no me importa, ¿verdad? Pongo la más sencilla, la 0,1, ¿no? ¿Sí? De tal manera que los rectángulos inducidos solo sean todo este de color magenta, ¿verdad? Todo este de color magenta, ¿sí? Y este otro, ¿verdad? Solo va a inducir 3 rectángulos, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí? Y entonces, sí, ¿verdad, Gerardo? Vamos a suponer que
Vamos a suponer que la epsilon sobre 3. A ver, les voy a decir una cosa. Necesito que epsilon sobre 3 sea menor que 1/2, ¿no? Para que la diferencia sea positiva y que cuando le sumo esto no llegue al 1. Es decir, que epsilon sea menor que 3/2. Entonces, para que todo esté bien, se necesita esta condición. Si la pruebo para estas epsilons, no, igual y ya lo probé para todas. A ver, chicos, voy a poner esta condición. Voy a poner esta condición, que epsilon sea... Sí, ¿verdad? Porque lo que importa son las epsilons pequeñas, ¿verdad, chicos? Si lo pruebo para toda epsilon mayor que 0 y menor que 3/2, pues ya la hice, ¿sí o no? Para cualquier epsilon mayor o igual que 3/2, pues también ya se satisface, ¿no es cierto? ¿Sí? De para todo epsilon, ¿verdad? El para todo epsilon, recuerden que basta con que sea para toda epsilon mayor que 0 y menor que una cantidad fija, ¿verdad? Con eso es más que suficiente, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, todo el mundo ve eso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a suponer que pasa esto, ¿no? Que nuestra epsilon también fue menor que 3/2, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, a ver. Exacto, Gerardo, exacto, ¿verdad? ¿Sí? Si tomas una epsilon mayor o igual que 3/2, pues lo resuelves para una cosa menor que 3/2 y ya lo resolviste para la mayor o igual que 3/2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, y entonces, ¿quiénes son los rectángulos? Los rectángulos son muy sencillitos, ¿verdad? Solo son 3, ¿no? Nimiedades, ¿verdad? Son puras nimiedades. ¿Quiénes son? Solo hay 3 subrectángulos inducidos. Es uno, pueden escribirme quiénes son los subrectángulos inducidos. Es el 0, 1/2 menos epsilon sobre 3 cruz 0,1. ¿Sí o no? Este es uno de los subrectángulos. R2, ¿quién es? Es el 1/2 menos epsilon sobre 3, 1/2 más epsilon sobre 3, cruz 0,1. ¿Sí o no? Y finalmente, el último, ya no ocupo aquí, pero el último es R3, es el subrectángulo 1/2 más epsilon sobre 3, 1, cruz 0,1. ¿Están de acuerdo todos en que estos son los subrectángulos inducidos por la partición P? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es la suma superior de F para esta partición P? Pues díganme quién es. Entonces, sobre el rectángulo R1, digamos, ¿quién es M1 por la medida de R1 más M2 por la medida de R2 más M3 por la medida de R3? Entonces, ¿quién es la medida de R3? ¿Cuánto valen estos números? ¿Quién es M1? M1 es 0, ¿no, chicos? Porque en ese subrectángulo, en el dibujito, ¿verdad? Sí, vamos a llevarnos el dibujito. Vamos a llevarnos el dibujito. Para seguirlo viendo acá abajo. Sí. Ahí está el dibujito, ¿verdad? Sí. Pues, en este subrectángulo, primero, el mínimo de la función es 0, ¿verdad? Entonces, es 0 por la medida de R1. Más, ¿cuánto vale la medida M2? También tiene puntos, ¿verdad? En donde la función vale 0, ¿no es cierto? Entonces, M2 también vale 0, ¿verdad?
¿no? Más, ¿y quién es M3? ¿No? Este 0, y M3 vale 1, ¿verdad? Aquí sí vale 1, ¿no? En estos puntos, el mínimo de la función es la constante 1 y vale 1, ¿verdad? O sea, vale 1 por la medida de R3. ¿Estamos? ¿Sí está bien ahí todo? Y ahora, ¿quién es? Esta era la suma inferior, ¿verdad, chicos? Esta es la suma inferior, ¿no? Y ahora, ¿quién es la suma superior? La suma superior, pues es M1 mayúscula por la medida de R1, más M2 mayúscula por la medida de R2, más M3 mayúscula por la medida de R3. Entonces, ¿cuánto valen estos? ¿Cuánto vale el M1? Pues la función es la constante 0 sobre este rectángulo, vale 0, ¿no? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Este sí vale 1 también, ¿verdad? Este vale 0, este vale 1, ¿no? Porque si hay puntos en el subrectángulo R2, recuerden que el magenta es el R2, ese sí vale 1, entonces queda la medida de R2, más la medida de R3, que también vale 1, ¿verdad? La medida de R3. Entonces, ¿quién queda, chicos? Entonces, ¿quién es la diferencia? ¿Quién es la diferencia de la suma superior menos la suma inferior de F para la partición P? ¿Quiénes sobreviven? Pues se va a cancelar la medida de R3, ¿verdad? Se cancela la medida de R3 y solo queda la medida de R2, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la medida de R2? Bueno, pues aquí se puede calcular, ¿verdad? ¿Cuánto vale la medida de R2, chicos? La distancia entre estos dos es 2/3 de épsilon por 1, ¿verdad? ¿Sí? Esto es igual a 2/3 de épsilon por 1, es decir, 2/3 de épsilon, que es menor que épsilon. Y esto entonces, ¿qué acabo de probar, chicos? Acabo de probar ¿qué cosa? Por lo tanto, F es integrable sobre el 0,1 cruz 0,1. ¿Estamos? ¿Sí estuvo bien o a ver, hay alguna duda por ahí? ¿Todo bien? Perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Y entonces, chicos, pues, ¿qué es lo que acabamos de demostrar? Fíjense. Bueno, podemos hacer una esquemita, fíjense. Podemos hacer una esquemita. Como ya lo habíamos hecho alguna vez. Esto puede representar todas las funciones acotadas en un rectángulo R, ¿verdad? No todas estas, aquí adentro están las integrables, ¿verdad? Las integrables es un conjunto más pequeño, ¿verdad? Por aquí puede andar una función como de Dirichlet, que no es integrable, ¿verdad? Acá las rojas son las integrables sobre R. ¿Y qué es lo que acabamos de demostrar? Bueno, pues que aquí adentro, sí, ahorita hablamos de la cantidad de discontinuidades, ¿verdad, Diego? Pero quiero terminar y decir, aquí adentro están las continuas, ¿verdad? Continuas en R. Y también son diferentes, ¿verdad? Por aquí anda la que acabamos de hacer, ¿verdad? Esta que acabamos de hacer, esta F, es una función integrable que no es continua. Y por cierto que tiene muchas discontinuidades, ¿verdad? Tiene una cantidad no numerable de discontinuidades, ¿no, Diego? Porque las discontinuidades de esta función son todos los puntos de esta recta, ¿verdad? Son todos los puntos que decíamos, como escribimos acá hace un rato, ¿no? Todos los puntos de la forma 1 medio, Y, ¿verdad? Donde Y
varía entre 0 y 1. Esto es una cantidad no numerable, ¿verdad? Tantas como reales, si se dan cuenta. Tantos como números reales, ¿no, Diego? Tiene muchísimas discontinuidades. Tiene una cantidad no numerable de discontinuidades. ¿Estamos? Entonces, a ver, esa es una discusión que yo creo que ya vamos a dar la siguiente clase. ¿De qué depende? ¿Qué tan discontinua? O sea, si hay funciones discontinuas, que son integrables, pero ¿de qué depende? O sea, ¿cómo deben de ser las discontinuidades de f, verdad? ¿Sí? ¿Es un problema de cantidad? Pues no parece que sea un problema de cantidad de discontinuidades, ¿verdad? Porque el ejemplo que acabamos de ver tiene una cantidad inmensa de discontinuidades, ¿no? Entonces, el problema no parece ser un problema de, exacto, ¿verdad, Silgi? Más que en dónde están, qué tanto espacio ocupan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tanto espacio ocupan las discontinuidades? Fíjense que en este ejemplo, las discontinuidades, voy a dibujar, recuerden, es el cuadrito, ¿no? Y las discontinuidades fueron todas estas, ¿no? Eso es, ¿verdad, Silgi? Como que el conjunto de discontinuidades fue esta cosita que es una cosa flaca, ¿sí? Como que se pueden encerrar, ¿verdad, Diego? Exacto, como no ocupan espacio, ¿no? Esa es una forma de decirlo, ¿verdad, Juan Manuel? Que el interior es vacío. Entonces, bueno, vamos a analizar qué tan discontinua o cómo deben de ser las discontinuidades de una función para que siga siendo integrable. Y parece ser que una cosa que se necesita es que las discontinuidades sean una especie de conjunto flaquito, ¿verdad? Un conjunto flaco. En particular, parece ser que los conjuntos de interior vacío es un conjunto flaco, ¿no? Delgado, como dice Silgi, ¿no? Sí, pero bueno, eso me parece que vamos a empezar la discusión de eso la próxima clase, ¿no? Por ahora aquí lo dejamos para que no se pongan borrosos y nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Entonces... Ya vas, tú sí, yo te...